Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde U Radio, en la UPAEP. Es un programa más de nuestra serie Los candidatos bajo la lupa académica. Mi nombre es Herminio de la Barquera, los saludo con mucho gusto. En esta ocasión, pues tenemos el enorme gusto de que nos acompañen dos jóvenes promesas de posgrados UPAEP y de la UPAEP. Por un lado está nuestra amiga la licenciada Aret García. Hola, doctor. ¿Qué tal? Internacionalista ella. Es profesora de historia en la prepa en Cholula, de la UPAEP. Y pues se nos va próximamente a Suecia a hacer una maestría. Ya está aprendiendo sueco. Y también nos acompaña nuestro buen amigo licenciado Roberto Yaca Herrera, egresado de Derecho en esta universidad y ahora está estudiando la maestría en Medio Ambiente. En Ingeniería Ambiental. Ingeniería Ambiental. No entiende nada de tecnología, pero está estudiando la Ingeniería Medio Ambiente. Tecnología Ambiental. Tecnología Ambiental. Bueno, en fin, pues nos da mucho gusto tenerlos aquí con nosotros. Los dos son miembros de nuestro grupo de investigaciones en ciencias sociales. Y pues qué bueno que estén aquí con nosotros platicando de temas, en parte de la campaña, en parte de que pueden afectar, digamos, el discurso de la campaña, sobre todo presidencial. Vamos a trabajar ahora con tres temas, básicamente, que es el de los problemas ambientales. Vamos a trabajar también con un punto fundamental en la discusión del México actual, que es el Estado de Derecho. Y terminaremos también con unos breves comentarios sobre la política exterior, digamos, sobre el escenario internacional, que ha ocurrido en el escenario internacional en las últimas semanas, en los últimos días particularmente, y que pues puede influir o van a influir también decisivamente en lo que México tenga que hacer en los siguientes años. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar, si les parece, con el tema del Estado de Derecho. Todos sabemos que para que en un país digamos, para que en un régimen democrático todo funcione de la mejor manera, tenemos que hablar no solamente de un régimen democrático, sino de un Estado de Derecho democrático, ¿no? Entonces, eso es muy importante, el imperio de la ley, como dicen nuestros políticos, pero que no solamente sea en el papel, sino que estemos hablando de una igualdad de condiciones ante la ley, de una aplicación de la ley, de una ausencia de estados de excepción ante la ley, ¿no? Entonces lo que queremos ahora es platicar con nuestro querido amigo abogado Roberto Yaca para que nos explique, bueno, qué es esto del Estado de Derecho. Sí, bueno, muchas gracias, doctor, y muchas gracias por la invitación. Aquí es muy importante tener claro que cuando hablamos de Estado de Derecho, o sea, antes que nada tenemos que reconocer la existencia del Estado, ¿no? Y eso es algo que hemos venido sufriendo de alguna forma en los últimos años, porque ha habido actuaciones, en términos generales, digamos, dudosas, polémicas del gobierno en turno y de gobiernos anteriores también. A partir de lo que han venido sucediendo en el último debate precisamente y en los últimos debates también, hemos podido notar, creo yo, una gran carencia de propuestas en ese sentido, en cómo reorientar precisamente el tema de la justicia en México para que pueda imperar como tal el Estado de Derecho. A mí me parece que las propuestas están de alguna forma dejando un poco que desear, me parecen algunas un tanto incompletas, sin embargo hay algunas que también hacen cierto sentido. Yo creo que uno de los problemas más grandes que ha tenido el Estado de Derecho y particularmente el acceso a la justicia de las personas tiene que ver con la federalización, voy a decirlo así, de la justicia. De alguna forma, el hecho de que un delito sea sancionado en Puebla de determinada forma y en el Estado de México de otra forma, y así en los diferentes estados de la República, pues provoca cierta incertidumbre y también una dificultad para realmente analizar el delito y entender cuáles deben de ser los alcances de sanción que deben de existir para atenderlo, incluso de política pública para prevenirlo. Una propuesta de MIF que se hizo en el debate precisamente en el que se tocó este tema, que era la idea de un código penal único. La reforma del 2008 a mí me parece muy importante y muy interesante porque pasó a homologar los códigos de procedimientos penales en todas las entidades de la República, ¿no? Ya solamente hay un código, lo cual es muy bueno porque ya existe un parámetro general de actuación, un proceso determinado que se tiene que seguir y en todos lados es igual.
Ahora, respecto a los delitos como tal, todavía tenemos esa carencia de que no sabemos, o sea, cada entidad ahora sí que define en base a criterios absolutamente morales, porque no hay un criterio ni un análisis, digamos, científico de la norma que nos permita decir, bueno, ¿por qué se tiene que sancionar más fuerte este delito aquí? ¿Por qué menos? No hay una lógica ahí. Realmente hay un vacío y lo que necesitamos es reorientar, creo yo, esa actuación, y creo que un código penal único resolvería de alguna forma un problema de acceso a la justicia que durante muchos años hemos tenido, ¿no? Puede ser que sí, ¿no? O sea, yo lo que veo aquí es que en lugar de que en los estados funcione este asunto de los procedimientos penales, de la aplicación de la ley, yo creo que habría otras soluciones antes que la unificación de todos esos procedimientos, porque precisamente una de los componentes de la esencia del Estado federal es que cada estado decida sus propias normas. Sí. Claro, debe haber un cierto acuerdo entre todos para que no haya disparidades enormes, pero yo por eso creo que antes de la unificación de todo eso, hay otras soluciones anteriores, ¿no? Porque el problema que yo estoy viendo en México es que se llama República Federal. Bueno, eso de Estados Unidos mexicanos es una mala copia, sí. Pero bueno, es una República Federal en donde cada vez somos menos federales. Porque tenemos ahora ya un Instituto Nacional Electoral que organiza y se mete en las elecciones de todos los estados. Claro. Tenemos ya cada vez menos instituciones federales y cada vez más nacionales. Y tenemos además, por ejemplo, cada vez más leyes de carácter nacional, sí, ¿no? Y estamos dejándole menos potestades y facultades a los estados. Pero es un círculo vicioso, porque los estados no muestran capacidad para hacer las cosas y entonces interviene la federación y entonces es otra vez un círculo vicioso, sí. ¿no? Entonces eso sí me preocupa muchísimo porque entonces, por ejemplo, el asunto de las elecciones concurrentes. ¿En qué estado federal pasa algo así? ¿No? Entonces, todos somos un estado federal, pero con una muy curiosa tendencia a la centralización, a la unificación. Sí. ¿Usted cree que podríamos hacer algo diferente antes de unificar todo eso? O sea, la idea de que cada estado tenga sus propias leyes, a mí me parece en esencia buena. O sea, me parece que respeta precisamente la idea federal, la idea del federalismo. Lo que sucede es que si uno analiza, simplemente basta con meterse a los sitios web de las entidades federativas del país para darse cuenta que es escaso verdaderamente el material que se cuenta, incluso hasta para revisar la ley, para saber si la ley está vigente o no. O sea, de alguna forma no se ha orientado, no se ha analizado ni se ha atendido la problemática de fondo. Sin mencionar que los legisladores a nivel local, a mí me parece que han dejado mucho que desear. Poco compromiso, generalmente por, digamos, el imperio que existe de cada gobernador en su estado. Vemos fotografías de los gobernadores dentro de los juzgados que teóricamente pertenecen al Poder Judicial, ¿no? Y al fin y al cabo no existe tampoco esa separación. O sea, lo que viene desde arriba se aprueba en la ley y realmente no ha habido congruencia en ese sentido. Y como bien comenta, sí, todo ha tendido hacia la idea de homologar las legislaciones. Si bien empezamos con el Código Nacional de Procedimientos Penales, hoy ya con la reforma que se hizo al artículo 73 ya de la Constitución, ya va a venir en poco tiempo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que va a ser también a nivel federal, ¿no? Sí, eso realmente... Y todo viene en ese sentido. Sí, eso es terrible. Eso es terrible, digamos, en una república federal que estemos avanzando en ese sentido, a toda la unificación. Tiene usted razón en cuanto a esas deficiencias de los estados. Sí. ¿No? Pero entonces volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso, ¿no? Sí. Yo ya me voy a preguntar un buen día después de unos años que pasan estos, ¿para qué necesitamos entonces estados miembros de la federación? ¿Para qué los vamos a necesitar entonces? Realmente, cada vez tienen menos facultades. Sí. ¿No? Sí. Y si los gobernadores se meten para la conformación de los tribunales superiores, y si dominan la composición de la Cámara de Diputados, ¿qué está pasando? Entonces vamos a acabar un día en muchos lugares tenemos una especie de reyesuelos en cada estado.
Sí, o sea, de alguna forma, o sea, el tema de la separación de poderes a mí me parece a nivel estatal no se ha terminado por entender, ni ha terminado de existir. ¿Qué es lo que sucede? Si se legisla a nivel federal, por lo menos, digamos, los ojos de todos están puestos a nivel federal, ¿no? Entonces, de alguna forma el proceso es más cuidado y las leyes, incluso aprobadas o no, son mucho más criticadas. Pero a nivel estatal puede pasar cualquier cosa y no hay nadie que se dé cuenta de nada, ¿no? O sea, que hay una especie de subdesarrollo en los estados. Eso es lo que yo noto. Y Ujú. por eso, vaya, independientemente de que estoy absolutamente de acuerdo en la idea que usted comenta de que se va deteriorando el tema del federalismo, también creo que es precisamente porque el sistema, los sistemas estatales, las entidades federativas, particularmente el poder legislativo, no ha terminado por funcionar. ¿Y qué es lo que se necesita hacer? Pues de alguna forma la gente tiene que acceder a la justicia, ¿no? Ujú. Y no ha terminado por funcionar. E incluso las entidades federales que tienen, digamos, sus delegaciones aquí en los diferentes estados, como por ejemplo el caso de la Profeco, ¿no? Siguen siendo organizaciones tan pobres y que brindan tan poco acceso a la justicia. Basta ver algunas resoluciones de Profeco en su argumentación jurídica, etcétera, no están capacitados para eso. Entonces me preocupa mucho la idea de que la gente en general y todos los que vivimos en una entidad federativa, y no digamos en la capital, en la sede de los poderes públicos, pues estamos realmente desprotegidos y necesitamos de alguna forma pues subsanar los errores que tienen las legislaciones y sentir que se homologa el proceso para que todo el mundo por lo menos entienda las reglas del juego, ¿no? Que no se han entendido hasta hoy. Sí, eso, o sea, que es una especie como de mal necesario, ¿no? Sí, lo veo un poco como de Sí, mal mal necesario. necesario. Sí. Entonces estamos ahí ante una medicina para tratar de asegurar el Estado de Derecho, digamos, Sí. ¿no? Sí. Que sigue teniendo sus problemas, digamos, ¿no? De impartición de justicia, de procuración de justicia, Sí. falta de políticas de prevención del delito y malos sistemas de reinserción social, y Claro. policías no capacitadas, y todo eso. Todo tiene que ver tanto con el tema, por supuesto, de capacitación, por supuesto... Y de valores, ¿no? Ahí en cuestión de los valores. Claro. ¿Qué valores son los que guían a los ciudadanos y al aparato público en su trabajo? Sí, y yo creo que realmente se ha fallado pues en cuestiones muy elementales. Por ejemplo, el tema de la colegiación obligatoria de abogados, ¿no? Eso por lo menos le podría dar a la gente un acercamiento a la idea de que tiene un abogado competente para protegerle, digamos, un interés en determinado momento, cosa que no sucede, no es obligatoria, y me parece muy complicado volverla obligatoria, porque, repito, venimos del mismo tema. Si uno va a la Ciudad de México y los abogados empiezan a colegiar, porque allí están los principales colegios de abogados, pues bueno, alguien lo verá como muy natural. Pero ¿qué pasa en un municipio aquí en Puebla, como en Tepeaca? ¿No? Pues nos podemos ir más y más lejos. O sea, esos abogados se van a estar colegiando, van a pagar su cuota de colegiación, van a estar tomando los cursos. O sea, ¿cómo cuidamos esa parte? ¿Hasta dónde puede llegar el acceso a la justicia con gente verdaderamente capacitada? ¿No? O sea, y yo me centro mucho en el tema del debate porque la verdad es que me parece que no se están dando las soluciones al problema. El tema de la fiscalía, por ejemplo, que esa la ha mencionado mucho Ricardo Anaya, me parece que es importante y me parece que sería bueno que se hiciera, sobre todo por los últimos acontecimientos que han tenido cabida, que digamos son dudosos, lo voy a dejar, ¿no? Pero sí de alguna forma el poder judicial, de la mano, por supuesto, del Poder Legislativo, porque teóricamente el Ejecutivo no debería tomar partido en este tema, pues han venido perdiendo un posicionamiento importante en cuestiones de justicia simplemente. Y lo que necesitamos es recomponer, pues evidentemente, la estructura para que todos puedan acceder a la justicia. Sí, que es uno de los grandes retos del país, ¿no? El acceso de todos a la justicia bajo cierta igualdad ante la ley, condiciones apropiadas, etcétera. Sí. Creo que es uno de los retos más fuertes del país, ese aseguramiento del Estado de Derecho. Y que ahora con este problema tan grave, verdaderamente gravísimo de la delincuencia organizada, pues parece como que se aleja a veces, ¿no? Sí. O sea, pareciera que estamos sufriendo inclusive condiciones de guerra civil, ¿no? Con tantísimos homicidios por día, más entre 80 y 90 en algunas regiones del país. Sí. Entonces, eso también es una
grave, ya no digo amenaza, es un gravísimo peligro ya para el Estado de Derecho, ¿no? O sea, es una situación en donde ese Estado de Derecho pues se desmorona, ¿no? Claro, y a partir de que yo creo que de un muy válido hartazgo, digo, de acuerdo a todas las últimas encuestas, todo parece apuntar que el próximo presidente sería Andrés Manuel, ¿no? De acuerdo a lo que se postula, las diferencias son muy altas, salvo que a pasar algo muy dramático en estas últimas semanas, pero digo, se ve muy complicado que pase. Pues vaya, de igual forma las recetas, los antídotos para curar esto no se terminan de ver con claridad, ¿no? No, parece que no. Sí, si gusta, ahorita sí. Vamos a irnos a una pausa porque ya me están haciendo ahí algunas señas. Vamos a irnos a una pausa breve y regresamos con ese tema de las propuestas sobre el Estado de Derecho. Perfecto, sí. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, pues estamos aquí de regreso, los candidatos bajo la lupa académica. Estamos platicando con Ared García y con Roberto Yaca acerca ahora del Estado de Derecho. Vamos, ya que hicimos una breve introducción sobre lo que es el Estado de Derecho, etcétera, pues vamos a pasar a ver las propuestas que hay. Vamos a hablar de las tres principales, ¿no? Porque el bronco... Bueno, si queremos agregar alguna nota chusca, citaremos al bronco. Al bronco. A ver. Pues bueno, pues inicio por puntero, ¿no? Y de ahí me voy bajando teóricamente. Pero primero empiezo con Andrés Manuel. Andrés Manuel propone tres cosas que si bien son muy intangibles, me parece que en términos de campaña, en términos mercadológicos, han sido muy efectivas. O sea, uno es el tema de acabar con la corrupción.
¿no? Ahí es la panacea para... La panacea es acabar con la corrupción. Y es, obviamente, él comentó en el debate, si no me equivoco, fueron 500 mil millones alrededor lo que se ahorraría el país con la corrupción, ¿no? O sea, sí. Pero lo curioso sería que, digamos, el 2 de julio, pues se tuvieran ya en efectivo esos 500 mil para poder disponer de ellos, ¿no? Pues vaya, deja mucho que desear en ese sentido, pero en términos mercadológicos ha sido muy eficiente, porque responde a un tema de hartazgo, sí. ¿no? O sea, al fin y al cabo, el tema de acabar con la corrupción, el tema del ejemplo, ¿no? O sea, Andrés Manuel al fin y al cabo lleva 18 años haciendo campaña y hasta ahora no se ha habido involucrado en un tema de corrupción. Pero es un poco como teflón, ¿no? Porque cuando ha habido casos se le resbalan. ¿No es cierto? O sea, esos líderes carismáticos están hechos de teflón. Sí. ¿No? Pero lo ha sabido manejar muy bien. Porque, digo, algo que creo que todos podemos decir con cierta precisión es que Andrés Manuel se percibe como un candidato austero, ¿no? Y eso conecta. Sí, su imagen hace clic con la gente, sobre todo con la gran mayoría que ha sufrido todos estos años de desigualdad, de violencia, de pobreza, desempleo. Entonces sale esta figura después de tantos años de estar ahí persistiendo, como ya vivimos con el PRI, ya vivimos con el PAN, entonces pues, a lo mejor y con este chicle y pega, ¿no? Pero sí sale con esta imagen, ¿no? Como de Salvador, ¿no? De Mesías. Sí, claro, más que una solución tangible, que digo, es difícil comunicarla a una parte del electorado, y lo digo con mucho respeto y con sensibilidad. La cuestión es que Andrés Manuel ha sido muy inteligente para manejar eso, ¿no? Porque ha logrado hacer el clic, ha manejado una imagen de congruencia, ¿no? O sea, de alguna forma, más allá de su estilo, que puede gustarle a unos o no, se ha manejado congruente en su estilo, más allá de en sus propuestas, si se encuentran o no deficiencias, ¿no? Y eso conecta, y eso funciona, y entonces la gente cree, o eso lo dicen las encuestas, que Andrés Manuel tiene algunas soluciones, ¿no? El segundo caso es el caso de Ricardo Anaya. El caso de Ricardo Anaya, hay varias, ¿no? Que el presidente pueda ser juzgado por actos de corrupción, también lo ha comentado Andrés Manuel, que es la reforma al artículo 108 constitucional. A mí no es una reforma que me encante. Yo creo que cuando hablamos de mover a un presidente en turno, salvo que hablamos de un caso verdaderamente severo, pues hablamos de una crisis constitucional política, mayúscula, ¿no? Claro, y andar jugando a eso, me parece, por rumores o no, me parece complicado. ¿No? Es muy delicado, ¿no? Sí, es demasiado delicado como para andar moviendo eso, ¿no? Sí. Yo no soy un partidario de eso, también lo ha defendido Andrés Manuel, y no me encanta esa idea. El tema de la Fiscalía Autónoma e Independiente me parece que podría ser relevante, pero no me parece trascendental. O sea, para fines políticos, el tema de la Fiscalía Autónoma que sirva independiente, pues puede funcionar o no, para fines políticos, pero la justicia inmediata, la que tiene la mayoría de la gente, pues no le interesa si el fiscal es independiente o no, le interesa que la Fiscalía sirva. Exacto. Sí. ¿No? O sea, yo le veo un poco más ese sentido. Otra es eliminar las operaciones gubernamentales con dinero en efectivo. Me parece que esa es la más importante. A mí me parece que a través de tecnología blockchain, etcétera, sí se puede de alguna forma hacer rastreable el dinero del gobierno. Y eso, tanto en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, el ramo 23, que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, que de ahí salen los moches, etcétera, pues hacer rastreable las transferencias, hacer rastreable los recursos que algunos se terminan pagando en efectivo, pues eliminaría o podría ayudar a eliminar una gran parte de la corrupción, ¿no? Sin mencionar la adjudicación de responsabilidades a quien esté desviando recursos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en algunos países se ha empezado a hacer y creo que puede tener beneficios muy tangibles. Ahora, de ahí a su implementación viene la parte complicada, porque pues es un aparato enorme, me parece que paulatinamente se puede ir dando y pues ir atendiendo principalmente a las secretarías de Estado y de ahí irse bajando, ¿no? Claro. Y luego tenemos bueno, tenemos también a José Antonio Meade, evidentemente también habla del presidente sin fuero, la 7 de 7. Pero perdón, ahí hay un problema otra vez, ¿no? Lo que hemos comentado aquí varias veces, en la primera emisión de este programa hablamos del fuero, sí, ¿no? O sea, todo el mundo habla del fuero, pero nadie dice exactamente qué es, ¿no? Porque son tres aspectos allí, y nos dicen el fuero,
Y realmente no sé a cuál de los tres aspectos se refieran. Sí, y realmente el tema, o sea, repito, cuando hablamos de mover o no a un presidente que está en funciones, me parece que hablamos de una crisis constitucional mayúscula. O sea, no es algo que deba de pasar porque algo no me gustó y se tiene que mover. O parece que. O parece que, o sea, no, hablamos de un tema mayúsculo en el que tiene que haber una adjudicación directa, muy clara, para que se pueda proceder. De lo contrario, me parece complicado. Más en un país, perdón, que políticamente no somos maduros, no se mueve por realmente pues hacer este tipo de ejercicios de realmente está haciendo las cosas claras, sino se mueve más por cuestiones de poder, por disputas políticas. Yo creo que eso serviría o se daría mucho a eso, ¿no? Como a esas riñas de poder todavía más grandes, pero en este caso poniendo en peligro pues una crisis gubernamental mayor, ¿no? Porque pues no estamos maduros políticamente, o sea, nos falta mucho como para llegar a decir, tener un sistema en el que realmente pueda haber una evidencia fuerte y decir, pues aquí están, ¿no? Realmente aquí están las fotos, aquí está la evidencia, aquí está el dinero, bla, 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 y que no se preste a otras cuestiones más allá que no sean, pues, política sucia. Y sobre todo porque hemos logrado una estabilidad, por lo menos en el cambio de sexenio. Sí. No ha habido una sola vez en que, desde el 34 para acá, en que haya habido algún problema de sucesión, ¿no? Son siempre 6 años, ¿no? Entonces, eso por ser una crisis constitucional severa. Sí, ¿no? y es muy importante aclararlo. También aquí el tema, algunas otras cuestiones del tema de la transparencia en los contratos gubernamentales, que si algo ha carecido el PRI es la transparencia en los contratos gubernamentales, ¿no? Entonces, de alguna forma, el caso de Odebrecht, el caso del socavón, el tren a Querétaro, el tren, nunca ¿no? supimos bien qué pasó allí. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué terminó? El tema de Odebrecht, que no se termina por resolver, ¿no? Que se supone que ya estaba listo, según dijo el procurador anterior, ya estaba listo todo y de pronto se quedó congelado. Sí, solamente en 2 países realmente en donde pues ha tenido cabida esta empresa, pues no se han adjudicado responsabilidades, Venezuela y México. Qué feo, ¿no? Qué curiosidad, qué curioso que en Venezuela y México, en todos los demás ya ha habido. Sí, ha habido responsables. Sí. Y otra que pareciera ser interesante, o sea, que tengo entendido en su momento la sacó primero el IMCO, la idea del 3 de 3, ¿no? Que la idea del 3 de 3 se basa en ¿qué? En una declaración patrimonial, de intereses y fiscal, ¿no? Meade sacó la idea del 7 de 7, ahí Anaya se la volteó en el debate con otras cuestiones, pero lo que busca es, digamos, amarrar a través del registro público, a través de un contador certificado, acreditado, que acredite, en este caso, las declaraciones del funcionario que las esté haciendo y finalmente la fe del notario público, ¿no? Pero al fin y al cabo, este tipo de cuestiones, pues si bien responden a una lógica de enriquecimiento de algunos políticos, pues entendido o percibido así por la gente, me parece que, pues vaya, el tema del 3 de 3 que de alguna forma ha generado el IMCO ya, pues me parece suficiente, digo, también, o sea, andar checando con el contador, con el notario, con lo que sea, digo, me parece complicado y muy enredado, que si alguien lo quiere hacer, pues adelante, pero me parece complicado. Y finalmente voy a tocar el tema del Bronco un segundo, porque me parece relevante por una cuestión, porque no es solamente el Bronco, si uno ve aquí en la 31 va manejando ahí el coche, de repente hay espectaculares que dicen pena de muerte, cuestiones por el estilo, ¿no? Sí. El Partido Verde, ¿no? Es el Partido Verde, sí, es una verdadera vergüenza. Y aquí la cuestión es bien importante entenderlo así, el tema de la pena de muerte. La pena de muerte, si no me equivoco, la última pena de muerte que se dio en México fue en 1961 contra un militar, en el fuero militar. Ajá. A partir de los diferentes compromisos internacionales que México ha asumido, la Convención Americana de Derechos Humanos, para empezar, y simplemente con la reforma del 2011 al artículo 1 constitucional en el que se reconocen los derechos humanos, es evidente que, o sea, lo que me molesta de eso es que es un tema de propaganda absoluta, claro, que no tiene ninguna viabilidad. No, igual lo de mochar las manos. Pero lo de la pena de muerte no solamente es del Bronco, sino también del Partido Verde. Sí.
Eso es verdad, es una verdadera vergüenza. Que desvía, ¿no? Realmente la atención a cosas además, que realmente son viables. Y el problema no son las penas, el problema es la eficiencia de la justicia, porque pues, yo puedo tener penas de 80 años y si nunca los agarro, pues da lo mismo que sean de 8 o de 100. O no es culpable, etcétera. Exactamente. Pero sí hay un problema grave allí de irresponsabilidad. Ese tipo de propuestas es irresponsable proponerlas. Eso no se puede. Y creo que esa es la parte más preocupante, ¿no? Porque al fin y al cabo, el hecho de que sea absolutamente claro que es algo que no se puede materializar y que sea tan, o sea, pueda utilizarse como estrategia mediática de campaña para lograr y persuadir a una parte del electorado que puede o no tener válidamente el conocimiento de si eso es o no legal, ¿no? Si es o no humano, o sea, se puede o no. Me parece que eso atenta precisamente con un tema de responsabilidad, o sea, ya de ética, ¿no? Me parece más. Es más, ni siquiera podremos firmar un acuerdo como el que tenemos con la Unión Europea, porque ellos exigen, por ejemplo, que eso no exista. La pena de muerte tiene que estar abolida en un estado para que podamos hacer un acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces sí es una verdadera irresponsabilidad hablar de pena de muerte a estas alturas, ¿no? Sí. Cuando además todo el mundo sabe que la pena de muerte no soluciona nada. No, sin mencionar que aparte de que no soluciona nada, puede traer consecuencias muy gravísimas, sobre todo con una justicia como la nuestra. Sí. O sea, yo puedo decirle, usted disculpe, lo tuve 3 años, pero después de una pena de muerte ejecutada por otros, no puede, ya sería no hay usted muy peligroso. Sí. No, entonces tenemos aquí diferentes propuestas, pues, para lo que sí es que todos reconocen que hay que fortalecer el Estado de Derecho. Sí. Difieren un poco, a veces lo que vemos es que no hay una claridad, ¿no? Vuelvo al asunto del fuero, no hay una claridad que entienden por la cuestión del fuero, ¿no? Entonces, pero claro, también hay que ser claros en eso de que en un debate pocas veces puede uno profundizar en ciertos temas y además yo creo que los candidatos no tienen el conocimiento jurídico para hablar de lo que significa el fuero, ¿no? La impunidad y todo eso, que deberían tener, pero bueno, en un debate creo que eso no se toca. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos con ustedes. Estamos aquí en nuestro programa de radio, Los Candidatos bajo la lupa académica. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión: crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario.
Sí, yo creo que efectivamente, ¿qué tal? Estamos de regreso aquí en nuestra mesa de diálogos sobre los candidatos y sus propuestas. Pues lo que comentamos ahora fuera del aire, pues efectivamente esta irresponsabilidad de proponer medidas tales como la mutilación y la pena de muerte, pues obedecen a que a los políticos a estos que proponen eso les interesa un cacahuate que la propuesta sea viable o no, a que sea responsable o no. Lo que buscan es impactar a un electorado que muchas veces no está enterado que esa es una opción completamente cerrada en México. O sea, no podemos hacer algo así, ¿no? Regresaríamos a los países de la barbarie, Vietnam, China, Estados Unidos, que están todavía en esa barbarie de la pena de muerte. Los problemas que tiene México de delincuencia no se arreglan con la pena de muerte. Hay muchos temas, nada más que hay una cosa, es la salida fácil, ¿no? La salida fácil del discurso populista, ¿no? Porque acuérdense, el populismo es una retórica política, y de un lado del otro, de un color del otro, es una retórica política en donde problemas graves, ¿no?, se pretenden solucionarlos con medidas fáciles, rápidas, aparentemente, ¿no? Entonces eso sí es realmente grave, es una vergüenza que se propongan esas cosas aquí en México. Muy bien, pues el tiempo nos come. Tenemos que pasar a otro tema. Un poco diferente, digamos, al del Estado de Derecho. Es el problema del medio ambiente. Pero el problema del medio ambiente ya pasamos a una etapa en donde todo se globaliza. El problema medioambiental ya no se resuelve como quizás hace 100 años hubiera sido posible, con medidas netamente nacionales, sino que ahora tienen que ser medidas internacionales. El medio ambiente es uno de esos problemas que tienen que ser abordados por la comunidad internacional. ¿No es cierto? Así es. ¿Qué nos puede decir exactamente? ¿Nos puede comentar algo, Aret, por favor? Pues, en el parte, Acuerdo de París, por ejemplo. el Acuerdo de París, pues es otro de los hitos más grandes en materia ambiental después del Protocolo de Kioto. Desgraciadamente, como muchos de estos protocolos internacionales o tratados, pues las medidas que debe de tomar el país pues ya quedan básicamente dentro de las decisiones de cada uno. Y yo creo que algo que ha faltado o que faltó mucho dentro de la campaña política de los candidatos fue el tema ambiental. Sí, ¿verdad? O sea, fue una falta gravísima. Sí. Y estamos viendo que hay islas de plástico del tamaño de Francia, que México está perdiendo ríos, está perdiendo bosques, especies, que se ha habido mucho movimiento, sobre todo de organizaciones sociales, medioambientales, para mover este tema, y desgraciadamente no fue un tópico relevante en estas campañas presidenciales. Como que hay muchos temas que se han quedado fuera, ¿no? Sí. Son 3 meses que se nos han hecho larguísimos y sin embargo no tocan temas de cultura, temas de medio ambiente, ciencia, y la cuestión de ciencia y tecnología, por ejemplo el asunto de las pequeñas y medianas empresas del que hablábamos apenas aquí en este programa. O sea, sí son muchos temas cruciales que nos han tocado. Y de lo demás vuelven y repiten lo mismo y lo mismo, ¿no? Y el problema del medio ambiente es, tengo la convicción, más grave de lo que la gente supone. Así es. Sí, yo escuché alguna vez una entrevista que se le hacía al presidente Obama, precisamente sobre el tema medioambiental, y él decía, es que no es un tema, podemos discutir un poco los términos o no, pero decía, no es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad mundial, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues todos debemos atender el problema para resolverlo. ¿Por qué? Porque se pone realmente es el tema mayúsculo del que nadie habla. Independientemente de que exista desarrollo económico, político, en los diferentes países a lo largo del mundo, todo ello carecerá de sentido si al fin y al cabo no exactamente, no existe el lugar donde tenerlo, ¿no? Sí. De alguna forma. El último bloque de este último debate precisamente estaba enfocado al tema de medio ambiente. Y yo ya había, el candidato que más tocó el tema de medio ambiente, porque yo estuve muy pendiente siguiendo precisamente quién era el que hablaba del tema, fue Ricardo Anaya. Sin embargo, todavía veo muchas cosas muy superficiales. Lugares comunes, ¿no? También, a ver, sí, también para no meterse en broncas, en donde puedes tocar o no cosas que te puedes equivocar, ¿no?
Pero bueno, habló mucho tiempo acerca de la promoción de las energías renovables. Sin embargo, el tema de energías renovables a energía nuclear también. Se desviaron a energía nuclear, pero no oigo a nadie hablar acerca de energía undimotriz, de energía mareomotriz, o sea, realmente de las energías, digamos, más complejas. Todo el mundo se mete al tema de la energía eólica, porque la energía eólica pues parte de aerogeneradores que ya existe, ¿no? El tema de energía solar, etcétera, pero no sé, digamos, no hay un riesgo ahí de qué vamos a hacer. Hay aquí algo que me impacta en el tema medioambiental y que me parece súper relevante, que es el tema de las refinerías. Sí, claro, por supuesto. Sí. ¿No? O sea, yo creo que pocos temas son tan contradictorios como las refinerías con el tema del cambio climático, ¿no? O sea, el tema del cuidado medioambiental. Me parece que no, si bien el discurso de toda la campaña fue el tema de corrupción, o sea, digamos, el foco fue, tú eres más corrupto que yo soy más corrupto que tú. Y te voy a meter a la cárcel. Y te voy a meter a la cárcel, o no, porque no. yo perdono. Ya dijeron que ya ¿No? Me parece que aquí, en el tema de las refinerías, sí veo un problema. Y sí veo un problema no solamente por cómo se mueve el mundo y cómo se está moviendo el mundo hacia, por supuesto, las energías renovables, ¿no? Y concretamente el tema de los coches. Los coches van a ser coches eléctricos, ¿no? Eso es absolutamente lógico. Lo vemos a la vuelta de la esquina, no es algo muy futurista, ¿no? Y aquí en donde estamos hay coches eléctricos, híbridos ya, etcétera. Y el tema de las refinerías me preocupa porque independientemente de que puede verse viable o no desde el punto de vista económico, que no me voy a meter a eso, la cuestión es que el impacto medioambiental va a ser grave. Va a ser grave y estamos buscando regresar a un tema que el mundo ya no ve y que el mundo está tratando de deshacerse por un tema de responsabilidad. No, además, por ejemplo, los países, por ejemplo, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, todo lo que es la parte de la península arábiga, ellos que eran o que son básicamente líderes en esta cuestión del petróleo, mucho antes venir todo esto y muchos años antes le apostaron a las energías renovables porque dijeron, el petróleo en algún momento o se va a acabar o va a ser un problema ambiental. Entonces, de una vez le vamos apostando y ellos básicamente, aunque siguen siendo líderes en esta cuestión petrolífera, su apuesta es la energía ambiental, o sea, la energía renovable. Tienen paneles solares, tienen estas infraestructuras increíbles de irrigación, porque también el clima, cómo les afecta, etcétera, etcétera. Pero ellos se adelantaron y vieron como este problema que se veía venir. Y es algo que yo creo que México no se ha dado cuenta que, para empezar, el petróleo ya no es el futuro, ¿no? O sea, ya no es algo que va a ser indispensable. Hay que pensarle en otras cosas y que es algo que no se ha discutido realmente. Sí, pero estamos otra vez en el problema fácil. O sea, se inventa un problema y se busca la solución fácil, ¿no? Porque realmente, por lo que yo sé, no soy economista, pero por lo poco que he leído sobre eso, es que no son viables o no son ni siquiera necesarias las refinerías, ¿no? El otro punto es que efectivamente el impacto ambiental va a ser muy fuerte, pero estamos otra vez con este candidato, López Obrador concretamente, otra vez volviendo la vista hacia atrás. Yo creo que ahí vi un programa, me parece que fue Leo Zuckerman el que lo comentaba, alguno de los que estaban en su mesa, si no me equivoco, que comentaban, bueno, o sea, México, en general, los mexicanos reprueban al PRI en un 85%, ¿no? Aproximadamente. Y va a gobernar un priista de los 60s, ¿no? O de los 70s, como lo quieras ver. Yo entiendo que Andrés Manuel ha canalizado muy bien, evidentemente, el hartazgo, y lo ha entendido muy bien, pero es muy importante que existan contrapesos, y sobre todo en la gestión que posiblemente él va a tener, ¿no? Que existan contrapesos y que se rodee, ojalá, de la gente adecuada para cuidar estos temas, independientemente de lo que él salga a decir o no. Ahora sí que nos vamos a parecer un poco a Estados Unidos, pero que existan constantemente líneas que vayan reorientando pues los discursos del presidente, ¿no? Y no quiero echar nada en contra de Andrés Manuel, o sea, lo mismo ha pasado con otros candidatos, como decía, del tema de los contratos de MIF, o bueno, en general existen temas de qué hablar, ¿no? Pero sí me preocupa el tema de que, digamos, desde un aspecto internacional se oye muy bonito, nosotros estamos cuidando al medio ambiente, porque es un discurso políticamente correcto, pero realmente en la parte material, si uno ve las oficinas de Profepa Puebla, ¿no?
realmente uno ve la tarea que está ocurriendo. Y no es nada en contra de la Profepa. Lo que voy es que no hay un destino de recursos para el cuidado del medio ambiente. Exactamente. No se le está destinando recursos. Pongo nada más un caso. La industria, en general en Puebla, ¿cuántas empresas habrá? Muchas empresas industriales que contaminan principalmente el río Atoyac, entre otros, ¿no? Pero la cuestión, independientemente de la contaminación atmosférica, de ruido, etcétera, que todo el tiempo surge. El tema principal, me parece, con el cuidado del medio ambiente, está en la Profepa y en las inspecciones que llegue a hacer a las empresas para vigilar que estén cuidando el impacto ambiental que sus actividades provocan. Y pongo un caso bien específico. En Puebla, de acuerdo al padrón de auditores ambientales, realmente hay alrededor de 12 auditores para todo el estado de Puebla. Nada. No, pues, a todos los gigantes empresas que hay contaminando. No, evidentemente no funciona así. No, y además son tanto las grandes como las chiquitas. Exactamente. ¿No? La cuestión también, por ejemplo, de las minerías, de las empresas internacionales de Canadá, ¿no? Todo lo que vienen a... Lo que se ha prohibido allá lo hacen aquí. Exactamente, ¿no? O sea, México es el tesoro para muchas empresas porque saben que en materia ambiental, pues, no estamos realmente regulados. O sea, las leyes están... muy vagas. Sí, hay, pero no se aplican, no se aplican, ¿no? Exactamente. Que pasa lo mismo que como con la acción de la pena de muerte. El programa no es la pena, sino que no se aplique la ley. Claro, aquí en México tenemos evidentemente, independientemente de que existen leyes estatales de cambio climático, etcétera, principalmente la legislación es federal. El tema de la LEGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento de auditoría ambiental, que es el que se tiene que seguir precisamente para estos procedimientos. Lo que sucede es que pues no lo estamos viendo y realmente a las empresas qué tanto les importa cumplir con una normativa de ese tipo, ¿no? Sí, lo ven como que es caro. ¿No? Sí. Pero también, bueno, por ejemplo, el estado de Veracruz apenas aprobó la ley, ¿no? De que ya no se puede, o los negocios, los locales, las tiendas ya no pueden, por ejemplo, vender cuestiones como bolsas de plástico, ¿no? Ya tienes que llevar tu bolsa, ya se tienen que cuidar en los espacios como de servicios públicos, como ese tipo de cosas. O sea, sí se pueden hacer cosas pequeñas, aunque sea, pero yo creo que es algo que falta mucho en la conciencia tanto de la gente también para exigir y presionar a los legisladores, a los gobernadores y a todos los que tenemos para que nos den herramientas y decir, bueno, pues a lo mejor no podemos contra la mega empresa todavía o hay que tener más herramientas, pero dentro de nuestras cuestiones de vida diaria podemos hacer bastantes cambios. Sí, o sea que hacer renacer ese sentido de corresponsabilidad, ¿no? O sea que yo creo que es una de las políticas públicas más importantes. Yo me atrevo a decir que es una política de Estado, la de medio ambiente, porque es a largo plazo, pero también pública porque tiene una un fuerte impacto social y requiere forzosamente la colaboración de la sociedad, ¿no? Ahí sí es imprescindible eso y hacer esas pequeñas acciones pues que sí contribuyen. Ahora, bueno, con el asunto de los popotes, de las bolsas, creo que algo se está moviendo, pero sí, efectivamente, esta política, las políticas contra el cambio climático y contra el deterioro ambiental tan marcado en el mundo tiene que ser abordado por la comunidad internacional porque si no, no funcionan. Bueno, pues vamos a nuestra última pausa antes del último segmento ya de este programa. En un momento regresamos. Muy bien, ya hemos regresado aquí después de esta brevísima pausa. Vamos ahora a tocar nuestro último tema del programa de hoy. Es un tema de carácter también, igual que de medio ambiente, de carácter internacional, pero en este caso una política internacional sobre todo en Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte. Estamos hablando ahora del encuentro Bueno, hubo dos acontecimientos en esos últimos días. El fallido encuentro del G7 en Canadá, que fue escandaloso por la actitud de Trump.
Desde que se subió al helicóptero pidiendo que Rusia regresara, hasta el tuit en el avión de camino a Singapur. El haber llegado tarde también a la reunión de las mujeres. Exactamente, haber insultado a su colega Trudeau de Canadá. Es algo impresionante ese señor. Lo bueno de que esté es que siempre tenemos que aumentar. Cada semana podemos hablar sobre él, no nos escapamos. Pero aquí lo curioso, vamos a comentar el tema del acuerdo televisivo con el líder de Corea del Norte, es cómo funciona lo que él llama su diplomacia por instinto. A los aliados, a los amigos, a los socios, el desprecio, el desdén y el golpe. Y para los dictadores como Kim Jong-un en Corea del Norte, como uno de los regímenes más brutales de la tierra, para él es el golpe en la espalda, el apapacho y el espectáculo televisivo. Ahí vemos como Donald Trump es un verdadero personaje de televisión, todo perfectamente bien maquillado, orquestado, parece que tienen a su X en el piso para donde se tienen que parar. Con acuerdos concretos, pues más o menos, ¿no? Así con los concretos, pues no, pero fue un espectáculo televisivo. Claro. Ariel, ¿qué nos puedes decir? Pues en esta semana que fue la cuestión de la cumbre en Singapur, estos dos líderes se reúnen, ¿no? Históricamente hablando de, pues sí, ¿no? Es la primera vez que un líder estadounidense van y se reúnen con el presidente líder de Corea del Norte, con quien han tenido muchísimas fricciones, especialmente después de la división de Corea, la cuestión nuclear, y bueno, que también encontramos un poco, digamos, sorprendente este cambio del discurso tan fácil de Trump, del príncipe. Estábamos viendo a finales del año que cuál era quién tenía el botón más grande, etcétera, las amenazas, etcétera, y un mes después ya estaban hablando de reunirse, ¿no? Entonces, este cambio tan drástico, ¿no? Muestra esta inestabilidad en lo que es la cuestión política internacional de Trump. Bueno, y emocional. También. También. Entonces, cuando llega este acuerdo, que al parecer ya había como que algunas señales de que si se iba a dar o no se iba a dar, y al final pues llegó a darse. Exactamente. Pues lo que se vio o lo que se pudo obtener de las conferencias que dieron y de las declaraciones públicas es que lo que quieren Estados Unidos obviamente es la desnuclearización de Corea del Norte. De la península. Exactamente, y que también Trump prometió que ya no se iban a hacer ejercicios militares con Corea del Sur para pues evitar las tensiones. Sin embargo, nunca se puso un periodo en el que digan, bueno, para tal año o para tal mes o tal día ya tiene que estar esta desnuclearización. O sea, no hubo ningún tipo de acuerdo concreto en ese sentido. Eso fue como la negra, ¿no? Dices que sí, pero exacto, pero no te digo cuándo. ¿No? Entonces, ahí también es una falla porque pues queda muy al vacío de que en cualquier momento Corea del Norte pueda decir, pues no, ¿sabes qué? Ya no. Incluso Trump hasta el momento dijo, bueno, yo ya dije que pues si no se llega a lograr, pues a lo mejor pues también, ¿no? O sea, no se logra y ya no puede ir con ese discurso de pues lo intento y si no, ni modo. ¿No? O sea, y también mandando ese tuit de descansen tranquilos, el mundo es más seguro ahora, ¿no? Como diciendo, yo los acabo de salvar a todos, ¿no? Sí. Y además de que también tiene este discurso de, bueno, es que Barack Obama nunca se enfrentó a un líder tan malvado como Kim, y yo sí. Entonces juega más con esa retórica de ser un salvador, de ser visto como el bueno, para salvarse realmente de toda la crítica que viene detrás de su ineficiencia en el gobierno de Estados Unidos, de la cuestión con el G7, la cuestión con Irán, la cuestión de los aranceles con los socios de América del Norte. Entonces quieren mover toda esta distracción a decir, miren, sí, estoy haciendo algo grande y que es más importante que todo lo demás, ¿no? Entonces, Donald Trump juega con ese discurso y estas reuniones que a mi parecer deben de ser más concretas, deben de tener más cuestiones de negociación, de decir, bueno, la desnuclearización se va a llevar a cabo de esta manera, ya tenemos contadas cuántas facilidades nucleares hay, etcétera, etcétera. Pero no hay nada de eso, o sea, es algo muy vacío.
vacío, algo de palabra y televisivo. Ni siquiera hubo una fecha, ¿no? Por ejemplo, vamos nada. A conocer las pláticas más concretas tal fecha. Así es. ¿No? Porque igual y ahorita, pues, mientras la emoción de conocerse y todo eso, a lo mejor no les dio tiempo de poner fechas, ¿no? Pero sí que hubieran dicho, bueno, en tal día comienzan las reuniones de nuestros expertos para ir poniendo. Lo único que dijeron números, es que bueno, que Kim pueda llegar a visitar la Casa Blanca y ya está, pero pues es lo mismo, otro show mediático. Pero volvemos a lo mismo. Con él, que es un dictador, o sea, hay que decirlo, es todo amabilidad, todo decencia y todo sonrisas, igual con Vladimir Putin. Pero con los líderes de sus socios, con sus amigos, con sus aliados, es el golpe, es el desprecio, es el desdén. Y además, insulto, ¿no? Cuando le preguntan, ¿no?, qué temas se tocaron, él dijo, pues sí, la violación de los derechos humanos es algo grave, pero pasa en todos lados y no es una prioridad, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de cuál es la percepción o cuál es la prioridad, en qué prioridad tiene el Trump derechos humanos, ¿no? Y no solamente en el exterior, sino eso se ve reflejado en su país. A mí me parece bien importante porque Estados Unidos de facto, independientemente de sus posiciones a nivel internacional en el transcurso del tiempo, tenía cierta autoridad moral, de alguna forma, o así se le percibía, ¿no? Y poco a poco ha ido perdiendo esa autoridad moral hasta tal punto que hoy por hoy, vaya, el tema de la Unión Europea, cómo se revela evidentemente contra Trump, el tema precisamente del primer ministro de Canadá, incluso el tema del propio Peña Nieto, ¿no? Que cada vez se volvió más contundente de alguna forma con las negativas. La última ya fue no al muro, ¿no? Atentamente nosotros, mexicanos, etcétera. De alguna forma mucho más contundente, porque ya también empiezan a agarrarle, siento yo, una especie de medida, ¿no? Él puede decir cualquier cosa, sí puede desestabilizar el sistema por la economía que evidentemente él conduce, pero de alguna forma ya se le percibe de forma negativa alrededor del mundo. Sí, ya no es como gran, te voy a llevar la democracia y mis principios y el liberalismo económico y todo eso, no, ya vemos que está cambiando o está viéndose una etapa completamente ajena a lo que había sido una constante en la política de Estados Unidos. Ni siquiera en la cuestión de la libertad de expresión, que Estados Unidos era tan celoso de eso, la libertad de prensa, ahora no, ahora es fake news. Él ataca de manera directamente, exactamente. A los y aparte con esta cumbre, a mí es uno de los momentos que se muestra esta hipocresía de Estados Unidos, esta doble moral de decir, bueno, yo voy a levantar sanciones económicas, voy a empezar a tener relaciones más con Corea del Norte, que sí tiene un programa nuclear, que sí se ha demostrado que no es partidario del Tratado de No Proliferación de Armas, pero por otro lado, cuando está Irán, en donde está cumpliendo todo lo que es la cuestión del Organismo Internacional de Energía Atómica, que está trabajando en conjunto con la Unión Europea, que ha permitido durante muchísimos años la entrada de los inspectores, que no se le ha demostrado que hay armas nucleares. No, él es el malo, ¿no? Entonces, vemos cómo juega esta retórica, ¿no? Además de que Irán, bueno, está en la cuestión de Israel, y la cuestión estratégica, pero sí es uno de los momentos en los que uno dice, Irán es mucho más democrático de lo que es Corea del Norte. Sí, definitivamente. Entonces, ¿en qué es lo que está jugando Donald Trump, no? O sea, está... Lo sabrá él, porque su mejor asesor es el estómago. Claro, ¿no? Porque es precisamente mostrar cómo, pues, Corea del Norte sí estará muy mal, etcétera, etcétera, pero pueden llegar a ser nuestros amigos, pero Irán no. O sea, Irán es el diablo, es el eje del mal, que también Corea del Norte estaba en ese eje del mal, por cierto, pero con ellos sí son una amenaza para los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una congruencia y es lo que se debería de demostrar más, ¿no? Esta cuestión de esta doble moral y decir... realmente aquí vemos que Estados Unidos favorece, ¿no? Tajantemente en donde o sus intereses, ya sea personales, mediáticos y de lograr una imagen de yo los voy a salvar de la mayor amenaza del mundo latente, a una imagen de está oprimiendo a un país, que en este caso Irán, que realmente está demostrando que está haciendo todo lo posible para poder jugar en el escenario internacional y no lo deja. Pues tenemos ahí un presidente que se está encargando de desmontar todo el orden mundial que Estados Unidos
fue construyendo después de la Segunda Guerra Así Mundial. es. Ahora lo está desmontando. Él lo está desmontando. ¿no? Pero tiene oposición dentro de Estados Unidos, nada más que... Incluso republicano. Sí, Sí. pues lo que el tuit de McCain fue buenísimo, ¿no? A nuestros aliados y amigos, sepan que tienen aquí a sus mejores aliados, aunque el presidente no se dé cuenta, ¿no? Eso es también muy importante. Sí, y el tema de la campaña, yo creo que su campaña se basó tanto en el tema de proteger los intereses de los americanos, en ese sentido de Estados Unidos, y le respondía tanto a una base electoral, tanto a una base electoral, que el tema de proteger esos intereses pasó de ser la campaña al gobierno. Y la cuestión es que se empieza a topar con temas que no sé si los entienda o no, pero la cuestión es que él cree que defiende sus intereses y hoy, incluso con las sanciones mismas que le puede aplicar México, simplemente, pues lo que busca de alguna forma es erosionar su base. De alguna forma, van a ir directo contra la base. Sí, porque lo que están haciendo México y Francia, por ejemplo, México claramente con el asunto de las manzanas, uvas o naranjas, pues es pegarle a la base. Así es. Es pegarle a la base. Entonces, pues vamos a ver en qué termina esto. Yo sostengo que no es una pesadilla, porque cuando tenemos una pesadilla y despertamos está todo como estaba antes. Pero Donald Trump no es una pesadilla. Cuando despertemos de la realidad dentro de 2 años o dentro de 6, si bien nos van, pensemos eso, fíjense qué interesante. Sí es posible. El siguiente presidente puede ser, el siguiente presidente mexicano puede ser que viva todo su sexenio en compañía de Donald Trump. Eso va a ser horrible. Así es. ¿No? Y va a tener que tener una posición bastante fuerte para poder controlar eso. Y que yo creo que no es una buena posición. Otro proteccionismo. Sí, exactamente. Y tampoco es una buena idea lo que dice el observador de que lo va a hacer entrar en razón. Es más fácil que entre en razón el observador a que entre en razón Donald Trump. Eso sí estoy seguro. Entonces, ojalá que... yo creo que todo trato directo con Donald Trump está destinado al fracaso. A lo mejor es tratar con otros. Lo que yo creo que es mejor es que México vaya cultivando sus aliados que tienen en Estados Unidos, los que tienen. Que tiene muchos, y que también vaya buscando otros fuera mercados. Exactamente. Claro, no pueden sustituir un mercadote como ese, pero sí pueden ir buscando otras opciones, ¿no? Ir cultivando, mejorando y fortaleciendo esas alianzas que tiene dentro de Estados Unidos, y con él directamente lo mejor es nada. Y ya no hay manera de seguir atacando a la base, porque la base, sí, porque al fin y al cabo toda su legitimidad, que dentro de lo poca que pueda hacer hoy, el hecho de que la gente lo considere su representante, pues se puede ir mermando, ¿no? Y al fin y al cabo creo que el gobierno de México, pues no te puedes meter con Sansón a las patadas, pero tienes que ser lo suficientemente inteligente para atacar donde puedes lastimar. Además México tiene buenas cartas sobre la mesa, la seguridad, ¿no? Ese tema hay que ponerlo sobre la mesa y dices, bueno, ¿no quieres esto? Pues entonces tampoco acá. En fin, oigan, pues les agradezco muchísimo, Ared, Roberto, que nos hayan acompañado en esta emisión de los candidatos bajo la lupa académica. Ojalá podamos estar en otro programa otra vez con ustedes. Roberto, me maravilló, de veras. Muchas gracias por su participación. Debut y despedida. Sí, debut y despedida. En fin, pues les agradezco mucho a todos. Gracias al equipo de producción. Y nos vemos la próxima semana en este programa. Gracias, hasta luego.